Gràcies per haver vingut fins a l'Auditori Municipal. Avui, en el marc del cicle de Drets Humans i Migracions que organitza Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament, tenim el plaer de comptar amb la presència del fotoperiodista Gervasio Sánchez, especialitzat en la cobertura de conflictes bèl·lics. S'hi dedica des de l'any 1984. Parlem gairebé de 40 anys de professió que costarà molt resumir en hora i mitja aproximadament, però ho intentarem. Gervasio Sánchez treballa a l'Heraldo de Aragón, col·labora amb la cadena SER, amb la BBC i també des del 2001 dirigeix el Seminari de Fotografia i Periodisme d'Albarracín. És autor de més d'una dotzena de llibres fotogràfics vinculats a conflictes com els dels Balcans, Afganistan, Sierra Leone, entre d'altres. Parlem de títols com El cerco de Sarajevo, Vidas minadas, Kosovo, Crónica de la deportación, Niños de la guerra, La caravana de la muerte, Las víctimas de Pinochet, Latidos del tiempo, Desaparecidos o Mujeres de Afganistán. Aquest últim fet a dues mans amb la periodista Mònica Bernabé. Els seus treballs es distingeixen per denunciar problemàtiques com l'ús de les mines antipersona o la violència contra els infants i les dones com a arma de guerra. Al llarg de la seva extensa carrera professional ha rebut diferents premis, entre els quals destaquen l'Ortega y Gasset, el Guernica per la Pau i el Premi Nacional de Fotografia l'any 2009. El 2011 el Govern d'Espanya li va concedir la Gran Creu de l'Ordre Civil de la Solidaritat Social i és enviat especial per la Pau de la UNESCO des del 1998. Això és un resum, és molt més llarg. Us convido a visitar la seva pàgina web, però per no destinar més temps a això, que després ell ens ho explicarà, perquè tot just acaba d'arribar d'Ucraïna, on està cobrint el conflicte bèl·lic, i tot seguit ens explicarà en primera persona algun dels seus treballs. Però abans, l'alcaldessa de Montcada, Laura Campos, ens donarà unes paraules de benvinguda. Moltes gràcies. Bona tarda, perdó, a tots i a totes. És un plaer poder gaudir aquesta tarda amb la presència del Gervasio en el marc del cicle de Drets Humans i Migracions que organitza l'Ajuntament. Gervasio és un dels fotoperiodistes i corresponsals de guerra més prestigiosos d'aquest país, i qui millor que ell per ajudar-nos a sensibilitzar, a visibilitzar i a conscienciar la ciutadania en totes les problemàtiques derivades de les crisis migratòries i de refugi, així com la vulneració dels drets humans. Podríem dir que, més que un corresponsal de guerra o fotoperiodista, o millor dit, podríem dir que a més de corresponsal de guerra i fotoperiodista, el Gervasio és un activista de la lluita en defensa dels drets humans. La seva mirada in situ dels conflictes bèl·lics que hi ha al món és una mirada crítica que no s'alinea amb els interessos polítics o econòmics dels estats, que habitualment no prioritzen precisament els drets humans de les víctimes a l'hora de gestionar els conflictes o la intervenció, en un conflicte. I la hipocresia arriba a un nivell que, per exemple, a països com aquí, com a Espanya, són productors i venedors d'armes en molts conflictes que després ens omplim la boca de condemnes que no serveixen per absolutament res. El món viu temps convulsos, sobretot des de la invasió de Rússia a Ucraïna. Un conflicte que sembla que la societat occidental ha oblidat ara ja en aquesta pausa de l'hivern, però que és ara precisament quan la societat civil està patint més que mai. Sembla increïble que el 24 de febrer es complirà un any de l'inici d'aquest conflicte que, a més, no sembla tenir una solució a curt termini. Però permeteu-me, i disculpeu si ofenc algú, però al món hi ha moltíssimes ucraïnes. Hi ha moltes ucraïnes que no surten a l'agenda dels mitjans de comunicació. Conflictes completament invisibles als ulls d'Occident. Conflictes com el d'Etiòpia, com el Txad, com el de República Democràtica del Congo, Moçambic, el Sàhara, Palestina. Per això és tan important la tasca dels fotoperiodistes i dels corresponsals de guerra com el Gervasio, que amb la seva feina i el seu discurs crític
fa que ens sacseixen, diguem, les nostres consciències i fan que ens allunyem de la comoditat i de la hipocresia del món occidental. I, per cert, en relació als drets humans i a la vulneració dels drets humans, a mi m'agradaria que tinguéssim present una cosa que acaba d'ocórrer ara recentment. No podem obviar el que ha passat recentment i està passant, de fet, amb el Mundial de Futbol de Qatar. El futbol mou passions, el futbol mou moltes passions, també mou molts diners i és una vergonya, una veritable vergonya que es prioritzi l'espectacle esportiu per damunt de la vulneració sistemàtica dels drets humans del règim catarí. Així que tinc moltíssima curiositat per saber què és el que opina el Gervasio d'aquest Mundial de Futbol i espero que aquesta tarda tinguem oportunitat de parlar-ne. Així que, Gervasio, moltíssimes gràcies per donar llum a tots aquests conflictes i contribuir amb el teu gra de sorra, que no és un petit gra de sorra, que és un enorme gra de sorra, a donar veu a les persones oblidades, aquelles persones que veuen com es trepitgen els seus drets humans en els seus països de forma sistemàtica i indiscriminada. En un món marcat per les xarxes socials i per les fake news, el teu treball, Gervasio, i les teves fotografies ens conviden a agafar un moment de pausa en tota aquesta voràgine i de reflexió. Així que moltes gràcies per haver vingut a Montcada. És un luxe i un privilegi, de veritat, tindre't aquí, que hagis trobat temps, amb aquesta agenda que tot just m'acabes d'explicar, que sembla mentida, que hagis trobat temps per venir aquí a Montcada i que podem gaudir de la teva experiència i de tota aquesta experiència que s'ha anat adquirint al llarg dels anys. Així que moltes gràcies, espero que gaudiu moltíssim d'aquesta xerrada. Jo seguríssim que ho faré. Gràcies. Ya está abierto. Hola, hola. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra presencia aquí. De hecho, la semana pasada miré el calendario del fútbol y porque hoy justamente, ¿no? Pues a las 8 hay un partido del Mundial, a otra semifinal. Además, como una semifinal como muy curiosa, porque Francia y Marruecos, y va a haber bastante tangana, como ayer más o menos. Y estuve a punto de llamar a Alba y decirle: oye, Alba, que por ese lado va España, como coincida nuestra conferencia con la semifinal, el que no va a ir a la conferencia va a ser yo, ¿no? Bueno, yo soy muy futbolero, tengo que decirlo. No obstante, todo este tipo de desvergüenzas, como la que usted, alcaldesa, estaba comentando hace un minuto sobre Qatar, se han producido de los tiempos inmemoriales. O sea, en el 36 hubo Olimpiadas en Alemania con Hitler en el poder y nadie criticó nada. Nadie llegó allí y dijo: no, esto no se puede hacer. O sea, Hitler estaba a punto de provocar la Segunda Guerra Mundial. En el 36 se sabía claramente, de hecho ya se habían determinado las leyes racistas, no en Nuremberg, ¿no? Las leyes raciales, que evidentemente convertía a las minorías en personas en ciudadanos sin personas, en personas sin ciudadanía o ciudadanos sin personalidad, y esto ocurrió en el año 78 justamente se hizo el Mundial en Argentina, con la dictadura militar argentina haciendo desaparecer a la gente. Y de hecho yo he conocido a personas que estaban detenidas en ese momento que al menos se sintieron aliviados, porque el hecho de que ganase Argentina el Mundial en su país hizo que se levantase un poco la presión en las cárceles y las torturas, ¿no? Por lo menos durante unos cuantos días, ¿no? Entonces ha pasado siempre y siempre va a seguir pasando. Lo más vergonzoso de todo esto es ver cómo al final el dinero lo que hace es secuestrar los derechos, untar a altísimo nivel. Vamos a ver qué pasa con este lío que hay gordísimo en el Parlamento Europeo, una vicepresidenta metida hasta aquí en la corrupción. Bueno, todo esto ha pasado siempre y va a seguir pasando.
Sobre el tema de las armas, me ha gustado que usted haya empezado hablando de armas, porque el otro día, sin ir más lejos, acaba de llegar de Ucrania. Está todo el mes de noviembre en Ucrania y estaba en el este de Ucrania, que realmente está hecho un desastre todo. Y la radio vasca me quería entrevistar. Y la segunda o tercera pregunta, la periodista que estaba al otro lado me preguntó, bueno, ¿quién son los grandes ganadores de este conflicto? Y yo, claro, directo, totalmente directo, digo, aquí no van a poder cortar nada. Digo, a ver, yo rápidamente reaccioné y dije, a ver, ¿dónde les doy? Voy a darles donde más les duele. Dije, los grandes vencedores de este conflicto, las empresas armamentísticas vascas. Y por extensión, las empresas armamentísticas españolas. Insisto, las empresas armamentísticas vascas subvencionadas por el gobierno vasco. Entonces, claro, se hizo un silencio sepulcral en la radio, que en la radio los segundos de silencio son como horas. Yo trabajo en la radio, sé lo que significa que te quedes clavado. Y al finalizar el programa les volví a insistir. Digo, no estaba bromeando al principio del programa. O sea, empresas vascas que están haciendo negocios impresionantes con las armas que se van a utilizar en Ucrania y de esta manera de manera generalizada, ¿no? Claro, ahora estamos muy sensibles al tema de Ucrania. Yo he ido a Ucrania finalmente porque tenía un año complicado, porque estoy preparando para el año que viene el proyecto Vidas Minadas, que lo había puesto aquí en la pantalla. Es un proyecto que yo empecé en 1995. Y como curiosamente ocurre, pues claro, uno ya tiene muchos años y con el paso de los años va viendo un poco la evolución de todo, ¿no? Yo en el año 95 acababa de finalizar, de cubrir el conflicto de Bosnia-Herzegovina, después de la destrucción de Bosnia, una guerra que duró 3 años y medio, en realidad una guerra corta al lado de la guerra siria o de la guerra afgana o algunas guerras africanas, y estaba buscando historias distintas a las historias del puro bambán de la guerra, ¿no? Y fue una revista del corazón, que nunca he nombrado públicamente, la que me invitó a hacer la primera historia que yo hice sobre una víctima de una mina. Y me financió un viaje a Angola. Yo quería ir a Angola, llevaba muchos años pensando ir a Angola. Me financiaron el viaje a Angola, que no fue barato. Me financiaron, me permitieron trabajar de la manera que yo trabajo, es decir, dedicando muchísimo tiempo al proyecto. Me pagaron fantásticamente, pero no fue un medio de comunicación, digamos, de referencia, fue una revista del corazón. Y la revista del corazón, a la que yo prácticamente insulté durante los primeros 5 o 10 minutos de conversación que tuve con la persona que me llamó en nombre del dueño de la revista, le dije claramente, oiga, disculpe, ¿qué hace una mierda de revista como la de ustedes en un tema como este, con estas palabras? La palabra mierda salió en los primeros 5 minutos 4 o 5 veces. De hecho, cuando me reuní con el dueño de la revista en Barcelona, porque la revista tiene su sede en Barcelona, me lo recordó. Me dijo, has llamado 4 veces a mi revista una revista de mierda. Y yo, claro, yo me quedé un poco así, porque me entró un poco como yo entro normalmente a la gente, ¿no? Con muy directamente. Digo, pero que sepas que con esa revista de mierda gano mucho dinero. Me he hecho millonario. Y yo empecé un poco a desviar la atención. Digo, sí, ya veo que por aquí tiene usted unos cuadros muy interesantes y tal, cuadros históricos. Dice, no, los mejores los tengo en mi casa, en mi mansión. Dice, pero con mi dinero hago lo que me da la gana. ¿Tú quieres participar en un proyecto de sensibilización para que yo lo publique en mis revistas de mierda, para llamar la atención sobre el problema de las minas? Y le dije, mira, me encanta tu franqueza. Si tú te comprometes conmigo a no tocarme una línea ni a manipularme en lo que voy a traer y lo vas a publicar como yo te diga, adelante. Y así fue. Yo publiqué en una revista de mierda durante 4 semanas un serial sobre una víctima de una mina una víctima juvenil de una mina en Angola, que se llamaba Adelino Chimoco, y a partir de ese trabajo empecé a trabajar en diferentes países del mundo un proyecto que se llama Vidas Minadas, que lo presenté en el año 97 por primera vez. Después hice una segunda parte en el 2002, una tercera parte en el 2007, y ahora estoy preparando para el año que viene Vidas Minadas 25 años, con los mismos protagonistas. Los niños y niñas que yo conocí entre 8 y 13 años, con las piernas o las manos taladas por las minas, algunos de ellos incluso como Mónica en Colombia, ciega por culpa de una mina. Hoy día, algunos de ellos tienen más de 40 años, los que eran adultos tienen ya cerca de 60, sigo con sus historias, porque al final lo que demuestra que seas una víctima de una mina es que eres víctima para siempre.
Una mina es para siempre, no es para un rato, porque pasaba por ahí un periodista y te hace una entrevista y te conviertes en el protagonista del informativo de las 9. No, es para siempre. Entonces, a mí me gusta hacer este tipo de historias para demostrar a la gente, o a los ciudadanos como ustedes, el impacto que tiene la violencia en los civiles especialmente, ¿no? Ahora estaba en Ucrania y he hablado con mucha gente diciéndoles las consecuencias de la guerra de Ucrania, de la fase que empezó el año pasado y de la fase que empezó en el 2014, cuando los rusos invadieron Crimea y entraron en el Donbass, se van a pagar diariamente. Pero las consecuencias a medio y largo plazo se van a seguramente se van a pagar seguramente dentro de muchos años. El anterior, en Sarajevo yo hice un documental que lo protagonizo, aunque no lo dirijo, pero es una idea, está basada en una idea original mía, sobre niños que yo fotografié durante el cerco de Sarajevo, niños que tenían entre 5 y 14 años y aparecen 30 años después. Y te dicen claramente en el documental que aquella guerra les marcó para siempre. Les destruyó su infancia, su juventud, sus sueños y son los que están vivos. Porque luego están los que murieron o los que tuvieron que huir y nunca han vuelto a tener una vida normal y corriente. O sea que al final las consecuencias de las guerras son siempre terribles, tremendas, y sinceramente es difícil entender cómo es posible que repitamos como si fuera una moviola los mismos errores continuamente. Ahora mismo se están produciendo en la Comunidad Europea, en la Unión Europea, que es un gigante económico y un enano político y diplomático, los mismos errores que se produjeron en los años 90 durante la desintegración de la antigua Yugoslavia. O sea, antes de que empezaran los conflictos se veía venir claramente que aquello iba a estallar en 1000 pedazos, y los europeos hablaban de la Europa de Maastricht, la Europa unida, y en cambio estaban permitiendo que los más radicales, los más ultranacionalistas, estuviesen destruyendo el patio trasero de la Europa comunitaria, ¿no? Aquí ha pasado un poco lo mismo, ¿no? O sea, los rusos, Putin no ha llegado ayer al poder. Putin lleva desde el 99 en el poder. Y Putin además sustituyó a un tal Yeltsin, que si ustedes se acuerdan era muy divertido porque salían medio mamados siempre en todas las escenas públicas, ¿no? Durante 10 años los estadounidenses evidentemente mostraron al mundo que habían ganado la Guerra Fría sin contemplaciones. Además se encontraron con una Unión Soviética en ruinas, evidentemente no solamente porque los Estados Unidos hubiesen ganado la Guerra Fría, sino porque se habían cometido miles de errores en la Unión Soviética. Pero en el 89, cuando cayó el muro de Berlín, pues evidentemente ahí empezaba una nueva fase de la historia, y un imperio, digamos, pisoteado, un imperio humillado es peligrosísimo, ¿no? Durante 10 años los rusos, luego los soviéticos, luego convertidos en rusos, miraron hacia otro lado. Nadie quería saber nada de lo que pasaba allí. Se hicieron evidentemente muchos negocios pudientes para las grandes empresas occidentales, y a partir del 99 hasta prácticamente ahora lo que ha hecho Putin ha sido especializarse en armar un ejército, y ha hecho pruebas fantásticas de cómo eran sus armas, por ejemplo en Siria, ¿no? Han estado bombardeando Siria durante una década sin contemplaciones, asesinando a civiles, también evidentemente a integristas fundamentalistas radicales, pero muchos civiles han muerto. Y Europa miraba hacia otro lado. El hombre clave en todo lo que son las relaciones entre Alemania y Rusia en temas de gas y de petróleo se llama Schröder, que fue primer ministro alemán. O sea, fue un primer ministro socialdemócrata alemán. Y este tío, después de dejar de ser primer ministro, se convirtió en el hombre clave de las relaciones entre Alemania y Rusia con el gas y con el petróleo, y se ha forrado ganando dinero. Y mientras que la presidenta que sustituyó a Schröder, la señora Merkel, ha mirado hacia otro lado. O sea, se han hecho cosas como diciendo, ¿qué pasa en Ucrania? No nos interesa. Que los rusos han entrado en Crimea, no pasa nada. Que los rusos han entrado en Donbass, no pasa nada. Que hay una guerra latente, no pasa nada.
Y todo esto al final acaba salpicando. Por poner un ejemplo muy curioso, que hoy día parece que estamos hablando de la prehistoria de la posguerra fría, y estamos hablando un poco de la prehistoria, pero cosas que ocurren. Yo en el año 97 volví a Afganistán cuando los talibanes estaban en el poder. Estaba trabajando en el proyecto Vidas Minadas. Había sido la historia de una niña, de una adolescente que, siendo una niña, perdió las 2 piernas por culpa de una mina que le colocaron delante de su casa. Y llegué a Kabul en momentos en que estaban los fundamentalistas radicales, los talibanes, en el poder. La gente estaba bastante más contenta de lo que pueda parecer desde aquí, porque entre otras cosas los talibanes eran la única milicia que había en el país. Es verdad que eran muy integristas en todo el tema de mujeres, habían prohibido a las mujeres salir a la calle, las niñas no podían estudiar, pero no caían bombas sobre sus cabezas, como había pasado durante una década anterior, toda una década entera de bombas y bombas y bombas. Al final la gente, cuando puede vivir sin bombas, aunque sea con una imposición brutal, casi prefieren esto, que es lo que está pasando un poco ahora mismo también en Afganistán, ¿no? Pero lo que me llamó mucho la atención es que los mejores amigos de los talibanes no eran los pakistaníes o los árabes saudíes, que no solamente eran amigos, sino que los habían preparado ideológicamente, eran los estadounidenses. Porque los estadounidenses estaban intentando llegar a un acuerdo con los talibanes para que los oleoductos y los gaseoductos de las repúblicas soviéticas centroasiáticas, Kazajstán, etcétera, etcétera, entrasen por Afganistán hacia el Golfo Pérsico. Y como eso era de interés estratégico por parte de Estados Unidos, los talibanes eran recibidos incluso en Estados Unidos. Estaban maltratando a las mujeres, humillando a las mujeres, pero en Estados Unidos lo que interesaba eran los negocios. Y esto ha ido pasando desde los tiempos inmemoriales. Por eso, cuando te preguntan quién está ganando la guerra, pues la guerra están ganando las empresas armamentísticas, que a partir del 1 de enero, en los próximos presupuestos generales del Estado, el gobierno supuestamente más progresista de este país, supuestamente más progresista, va a multiplicar por no sé cuánto el gasto de defensa, que vamos a convertirnos, seguiremos siendo la sexta o la séptima potencia en venta de armas, pero duplicando, triplicando la inversión en armas y todo lo que es la planificación de la venta de armas. Estamos vendiendo armas a países que violan sistemáticamente los derechos humanos, como Arabia Saudí, o como Marruecos, o como Emiratos, o Qatar, o Irán, o otros países, o un montón de repúblicas centroasiáticas, violando nuestras propias leyes de control de armas ante la inoperancia, la pasividad absoluta del ciudadano medio y ante la hipocresía y el cinismo de la clase política de este país, da igual que sean de un lado que de otro. Porque si al final resulta que llega la supuesta izquierda al poder y actúa igual que la derecha, ¿de qué me sirve? Sí, ¿qué pasa? Que han hecho una ley de no sé qué. Sí, pero los temas fundamentales también son importantes. Y para mí, yo siento una vergüenza total en este país que en los últimos años se haya multiplicado por 6 durante la época de Zapatero la venta de armas españolas. Cuando llegó Rajoy, evidentemente se siguieron haciendo negocios con armas, y que haya llegado Sánchez y que siga esto a toda castaña, ¿no? Vendiendo armas a países que violan sistemáticamente los derechos humanos. Cuando le estás vendiendo un arma, una fragata a Arabia Saudí, la puede utilizar para bloquear los puertos yemeníes. En Yemen hay una guerra en donde las facciones armadas obedecen a los árabes saudíes, obedecen a los iraníes, o son suníes o son chiíes, y los saudíes están bloqueando los puertos y impidiendo la llegada de la ayuda humanitaria, con lo que eso está suponiendo un desastre humanitario impresionante en Yemen. Y esto lo hacen los barcos que le vendemos los españoles. Seguramente porque se ha pegado también, pues ahí ha habido intereses de los grandes fabricantes de armas que han llamado posiblemente a nuestro rey emérito, que evidentemente es criticable, pero que ha abierto la puerta a negocios con los saudíes, con los emiratos, con Qatar, etcétera, etcétera, a empresarios españoles, catalanes y vascos, por poner un ejemplo. Entonces todo esto o lo contamos o nos quedamos en la apuesta por hablar un poco de sí, las guerras, qué pena, ¿no? Ojalá no haya más guerras en el mundo. A mí muchas veces me preguntan, ¿tú crees que alguna vez
¿no habrá guerras en el mundo? Digo, no, evidentemente que no. O sea, ya hay datos. Yo el año pasado publiqué un libro que se llama Violencia, Mujeres y Guerras, un libro con 90 fotografías sobre la violencia contra las mujeres en más de 26 conflictos armados. Me asusté cuando conté los conflictos, dije, tío, ¿hasta dónde has llegado? ¿No? Empecé a preocuparme por mí mismo, ¿no? Y no había estado todavía en Ucrania, con lo cual hay uno más ya en el pastel, en las velas de conflictos. Y buscando información descubrí que ya en el Neolítico, en el Paleolítico Superior, ya hay pruebas fehacientes, pruebas antropológicas de matanzas ocurridas entre un grupo armado que llega a una zona y se carga a otro grupo armado. Pero se carga al grupo armado y aparecen los cuerpos golpeados hasta la muerte, ¿no? Hasta hace poco parecía que solamente había pasado en el Neolítico, pero ya estamos hablando del Paleolítico. Y pues posiblemente tendremos pronto pruebas, porque los sistemas de lectura de los huesos son cada vez mejores. Llegaremos hasta el inicio de la llegada del ser humano, o de algo que se parece al ser humano, a la historia de la humanidad. Y siempre hemos estado en guerra, porque la guerra es un putísimo gran negocio, con perdón, un grandísimo, poquito putísimo, pongo grandísimo, gran negocio, en el que no solamente participan gobiernos que aprueban contratos de armas en el Ministerio de Industria, donde hay una comisión, supuestamente una comisión interpartidista, en donde al final no puedes contar lo que está ocurriendo allí porque estás obligado por temas de secreto de Estado. O sea, cosas que son alucinantes, porque se está violando la ley, está vendiendo armas a países que no pueden vender las armas. Deberías automáticamente denunciarlo, por mucho que haya un acuerdo de secreto de Estado. Estamos hablando de un país como el nuestro que avanza progresivamente en ese sentido, ¿no? Esta mañana me encontraba en Zaragoza con un importantísimo hombre de la banca española, no voy a dar su nombre, que me quiere mucho, por cierto. A veces son masoquistas, les encanta que les pegues y luego te saludan efusivamente en la calle. La verdad es que se ha acercado muy cariñosamente, está jubilado hace mucho tiempo, un tipo que ha tenido muchísimo poder en España, y hemos estado hablando un poco de Ucrania, iba con su mujer, Ucrania, para acá. Y al final, pues yo un poco le he contado un par de cosas y le he dicho, por cierto, el tema de las armas, ¿no? Le he contado lo de las armas, digo, y si quieres, no sé si tienes mucho tiempo ahora libre, si no, lo hacemos la siguiente, hablamos de la financiación de las cajas de ahorros y de los bancos, de las armas españolas. O sea, estamos contándole a nuestros clientes que somos maravillosos con su dinero ahorrado, y resulta que dividamos el dinero luego para invertir en armas, ¿no? Y esto es bastante grave, ¿no? Y las armas, digamos, los negocios de armas los financian los principales bancos y cajas de ahorros españoles. Se salva muy poca gente. Y algunos se han salvado porque vendieron en el pasado, pero vieron que si había un impacto y se montaba una campaña, podían tener más problemas, y han renunciado a esos dividendos económicos que le vendían muy bien para subir sus ingresos y sus beneficios, quizá porque ha habido una persona que ha tenido un par de dedos de frente, o un par de digamos, de ideas de evitarlo. Bueno, dicho todo esto, yo he venido aquí a hablar de las imágenes que suelo hacer desde hace más de 40 años, porque ahora, justamente estando en Ucrania, recordaba que en septiembre del año 82 viajé a Israel, la primera vez que viajé a Israel, para cubrir la invasión del sur del Líbano de los israelíes, 82, y una invasión que fue verdaderamente atroz, porque además en septiembre del 82, 2 campos de refugiados palestinos, la población civil, sobre todo mujeres, niños y ancianos, porque los combatientes habían marchado a Túnez, fueron masacrados por cristianos maronitas, con, digamos, la vigilancia de los soldados israelíes. De hecho, en aquel tiempo todavía en Israel había una seriedad judicial, hoy día es una vergüenza total, una seriedad judicial, y se hizo una investigación, y entonces el ministro de Defensa, el señor Sharon, que luego llegó a ser primer ministro, fue condenado como responsable de ser permisivo con la matanza
de Sabra y Shatila. Yo tenía en aquel tiempo 22 años, estaba estudiando tercero de periodismo y aprovechaba los primeros 2 meses de cada año antes de empezar la batalla campal universitaria para irme por ahí, y había estado allí, ¿no? O sea, hace 40 años que estoy trabajando en zonas de conflicto, y la verdad, a mi edad ya no soy un niño ni mucho menos. De hecho, posiblemente pasé de ser el más joven trabajando en zona de conflicto, porque empecé incluso antes, empecé con 20 años en Turquía con un golpe de Estado. Hoy día soy pues uno de los más veteranos, ¿no? Y de hecho, gente de mi edad y poca en estos momentos en Ucrania. Mi querido Arturo Pérez Reverte, que es un hombre pues muy polémico, pero a mí me tiene mucho cariño porque nos conocimos en el lío de los Balcanes hace muchas décadas, siempre dice que a la guerra hay que ir a los 20 años porque te apasiona, a los 30 pues porque quieres madurar, a los 40 porque quieres salvar vidas, y quien va más allá de los 50 es un gilipollas, ¿no? Bueno, entonces yo siempre le digo, cuando me lo encuentro, digo, entonces yo, macho, que tengo 63 y todavía sigo yendo a este tipo de lugares, debo ser gilipollas elevado a la enésima potencia, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, la verdad es que llega un momento en que a estas alturas pues difícilmente encuentras situaciones que te sirvan para mejorar tu perspectiva del nivel de nuestra clase política y de la posibilidades que tiene este mundo de mejorar su situación cada vez más dramática. Es verdad, también hay que ser digamos, responsables. En Europa ha habido 2 guerras mundiales en el siglo XX que ha costado la vida a decenas y decenas y decenas de millones de seres humanos. Que hoy día no hay guerras en Europa, bueno, solamente la de Ucrania, pero bueno, Ucrania no está dentro de la Comunidad Europea todavía. Entonces, parece ser que las potencias europeas han mejorado sus relaciones. Ya no nos matamos los españoles aliados de los británicos contra los franceses en una fase de la historia, o los españoles aliados con los franceses contra los británicos y los portugueses, ya no nos matamos entre nosotros, ¿no? Eso sí, somos los principales financiadores de las guerras del mundo. Vendemos tantas armas o más que Estados Unidos, e incluso somos los principales exportadores de armas ligeras, que son las que matan en verdad en las guerras en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, una comunidad europea que quiere crecer en derechos humanos y que al mismo tiempo esté permitiendo los negocios con dictaduras, porque mejora la balanza de pagos del país, que permite que las empresas transnacionales, pero que tienen vinculación con algunos países, porque son alemanas, son inglesas, son francesas, son italianas, o tienen sus sucursales en esos países, hagan lo que les dé la gana. Pues esto yo no lo veo muy bien como un futuro de una comunidad europea que pueda dar lecciones por el mundo, ¿no? De hecho, cuando vas por ahí diciendo que eres europeo, tampoco puedes abrir la boca y empezar a criticar lo que pasa aquí, lo que pasa allá, porque hablamos de corrupción, pues tenemos que empezar por la corrupción europea, ¿no? Claro, que la corrupción europea es más transparente que la corrupción rusa, no tengo ni idea. Pero vamos, en Rusia hay corrupción, como hay en Ucrania corrupción, y como hay en la Comunidad Europea. Yo en los últimos 30 años, quizás porque ya pensaba más o menos parecido a lo que pienso hoy, cuando acabó el desastre de los Balcanes. Bueno, cuando acabó no, porque el desastre de los Balcanes acabó en el 2001, pero las consecuencias se siguen hoy día sintiendo, ¿no? O sea, Bosnia es un país, es un estado fallido, que en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Además, ahora con las alianzas entre los ortodoxos rusos y los ortodoxos serbios, pues las tensiones están, digamos, no va a haber una guerra abierta, pero cada vez hay más tensiones, pueden llegar armas, en un conflicto europeo, ¿qué harían los serbios? ¿Qué harían los croatas católicos? Bueno, todo esto es un problema que hay que tener en cuenta si ves el mundo desde un punto de vista geoestratégico, ¿no? Pero al final, después de los Balcanes, y quizás fue por este proyecto que fue muy importante para mí, pues decidí que la única verdad incontestable, incuestionable, la única verdad de verdad en una guerra son las víctimas. Lo demás yo lo pondría todo en stand-by, ¿no? O sea, lo único verdaderamente incuestionable son las víctimas civiles. Cuanto más cerca estás de las víctimas, quizás como una especie de balance, más cerca estás de la verdad. Con lo cual, yo al final lo que hago es, en cualquier conflicto armado, acercarme a las historias de la gente que sufre las consecuencias de la guerra e intentar contar lo que ocurre a través de sus historias, ¿no?
sus historias de vida, las positivas, las negativas, si acaban muriendo o acaban siendo masacrados o forman parte de una matanza brutal o de un genocidio como el de Ruanda o el genocidio de Bosnia o el genocidio de Camboya, que yo no lo viví, pero he conocido muchas personas que sobrevivieron al genocidio de los Gemeres Rojos de los años 70. Y bueno, hoy día son adultos, e incluso he conocido Gemeres Rojos que asesinaron vilmente y que hoy día pues ya dejaron el pasado y viven en el presente, ¿no? Entonces quería pasar algunos pequeños vídeos para que ustedes puedan ver un poco mi trabajo. Voy a pasar de Vidas Minadas, insisto, porque es un trabajo, van a ver ahí adultos también, pero sobre todo niños y niñas camboyanos, bosnios, mozambiqueños, colombianas, que las conocí cuando eran muy pequeños, que fueron víctimas de minas que se encontraron en el camino, que las pisaron. En el caso de Sofía, cuando iba a buscar leña con su hermana María, que murió como consecuencia de la explosión. En el caso de Mónica, porque le entró ganas de orinar en el Magdalena Medio en Colombia y se salió del camino, y cuando se levantó pues se cayó porque se le quedó enganchado el zapato en un rastrojo de hierba, y al echar hacia adelante puso las manos, activó la mina y se quedó ciega. En el caso de Sokien, porque iban al colegio con un amiguito con 13 años, vieron la mina y dijeron, esto es peligroso, la cogieron del suelo, se la querían llevar al cuartel del ejército que estaba como en el camino, y en un tropezón la mina se cayó, estalló, el amigo murió y él quedó sin una pierna. Y en el caso de Adis en Sarajevo, pues fíjate tú, vivía en el peor barrio de Sarajevo, o sea, vivía dentro de un doble cerco en Sarajevo, porque su barrio estaba cercado y la ciudad de Sarajevo estaba doble cercada en la parte en la que él vivía. Y de repente, pues el día que acabó la guerra, el día que los serbios que ocupaban la zona limítrofe a su barrio se marcharon, decidieron irse a jugar a fútbol al lugar donde jugaban antes de la guerra, cuando tenían 8 o 9 años. Él tenía 9 años cuando empezó la guerra y acabó la guerra con 13 años, ¿no? Y lo típico, pues él vio la mina y pensó, aquí la va a pisar. Y no se le ocurrió otra cosa que cogerla del suelo para apartar el camino, y estalló, y yo lo encontré al día siguiente moribundo en el hospital. Finalmente salvó la vida, pero perdió un ojo, perdió el 80% en el otro ojo, una mano, y quedó totalmente el cuerpo lleno de metralla, ¿no? Todos estos chicos, pues yo he seguido la historia. Vamos a ver un poco el trabajo que hice hasta el 2007, porque el trabajo que he hecho del 2007 hasta la actualidad lo tendré que esperar al año que viene, que haremos un gran libro y una exposición que, como he dicho, va a empezar en Zaragoza, en la Lonja en Zaragoza, luego va a ir al Círculo de Bellas Artes de Madrid, va a ir al Palau Robert de Barcelona, y luego la Beneficencia en Valencia, y seguramente en San Telmo, en San Sebastián, durante el 2023, 24 y parte del 25, ¿vale? Que no haya ningún problema.
Bueno, por ejemplo, Sofía, que es la chiquita esta negra de Mozambique, pues cumplió 40 años en marzo, ella tenía 13. De hecho, estuve con ella en febrero-marzo porque fui para celebrar su 40 aniversario y me encontré que estaba embarazada de su 5º hijo. Y estuve presente cuando nacía su 5º hijo de una cesárea y cuando le hacían unas ligaduras de trompa, que la convencí yo. Digo, Sofía, déjate de rollos y date una ligadura de una vez, porque si no, el siguiente embarazo no vas a sobrevivir, porque tenía problemas de tensión muy alta. Y bueno, la verdad es que fue curioso, ¿no? Porque una niña que yo conocí con 13 años, que perdió las 2 piernas con 11, cuya hermana María murió en la explosión, como consecuencia de la explosión unos días después, pues su vida se ha ido digamos, desarrollando, y ya para digamos, como guinda del pastel, pues no se le ocurrió otra cosa que ponerle a su hijo mi nombre. O sea que, y además le llama Gervasito, como llamaba mi madre a mí cuando era pequeño, con lo cual ya está todo ya en su encadenado, ¿no? Bueno, pues estas fotografías, Sofía con sus 5 hijos, porque el mayor está en Sudáfrica y cuando se van a Sudáfrica casi nunca vuelven, ¿no? Por desgracia, o vuelven años o décadas después. Pues será la portada del libro del 2023, ¿no? Como fue ya la portada del libro del 97 cuando tenía en ese momento 13 años, ¿no? Voy a pasar otro trabajo sobre desaparecidos. Es un trabajo en el que yo me he comprometido bastante, y de hecho sigo trabajando en ello. Yo estaba estudiando periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y vivía en Barcelona en el año 83, ahora en el 40 años, cuando, aparte de estudiar, bueno, ir a la universidad y en algunas ocasiones hacer que estudiaba, ¿no? Y otras, pues, la verdad que estudiaba porque había asignaturas que me encantaban, otras me parecían un coñazo auténtico, como le pasa pues a todo el mundo en sus estudios. Mi hijo, que está estudiando en la universidad, me dice: papá, vaya rollo. Digo, sí, ¿y qué quieres que te diga? Hay que pasar por ahí, ¿no? Hay asignaturas que son un rollo y otras que son más interesantes, ¿no? Bueno, pues en medio de ese berenjenal, pues empecé a trabajar con Amnistía Internacional, que en aquellos tiempos, hoy día es una organización que tiene, no sé, 300.000 socios en España o en el Estado español, pero entonces éramos 500 en todo el Estado español. Y entré a trabajar con ellos y además trabajaba activamente, es decir, que me reunía cada jueves en Barcelona con un grupo de personas, en su mayor parte eran todos exiliados de Uruguay, de Argentina, de Chile, abogados, arquitectos, médicos, profesores universitarios que habían huido de la dictadura del Cono Sur, y yo que era un crío. Y bueno, aquellos vieron que yo era un crío, pero que tenía muchas ganas de trabajar, y al final me hicieron el secretario del grupo. Y en el baño digamos de responsabilidades, me obligaron a estudiar informes de violaciones de derechos humanos en Guatemala, en El Salvador, en diferentes países latinoamericanos. De hecho, en el 84, mi primer viaje a Centroamérica fue para ver con mis propios ojos si lo que había leído en estos informes era verdad, porque no me lo creía. O sea, yo leía cosas en Guatemala donde de repente en una aldea de Huehuetenango o del Alto Verapaz llegaba el ejército con sus paramilitares y arrasaban con la aldea, violaban a las mujeres, a las niñas, masacraban a todo el mundo y las enterraban en fosas comunes, ¿no? Después, por desgracia, muchos años después y décadas después, estuve en exhumaciones de mujeres y niñas en Guatemala, ¿no? Y llegué allí y sobre todo me empecé a preocupar por el tema de los desaparecidos. Llegué a la conclusión, siendo muy joven, que el gran drama olvidado de cualquier guerra son los desaparecidos. Es decir, la guerra empieza hoy y acaba mañana. Puede que entre el hoy y mañana hayan pasado 10 años, 15 años, 40 años. Afganistán lleva en guerra desde el 79, cuando los soviéticos invadieron Afganistán,
No ha habido un solo momento sin guerra en ese país. De hecho, ahora es el momento, insisto, más tranquilo porque los talibanes controlan todo el país y han acabado con todas las milicias. Simplemente hay un grupo armado que es el ISIS afgano que está metiendo bombas continuamente, ¿no? Pero controlan el país, evidentemente bajo un régimen brutal, pero controlan el país. Y bueno, la guerra acaba aquí, acaba allá. Una vez que acaba la guerra, cuando acabe la guerra de Ucrania, llegará el gran negocio de la reconstrucción. O sea, primero es el gran negocio de la destrucción y luego viene el gran negocio de la reconstrucción. En el aeropuerto de Frankfurt me encontré con una persona de una empresa que está construyendo autopistas en Polonia y le dije, ya estáis preparando los planes para hacer autopistas en Ucrania, ¿no? Porque vais a forrar, ¿no? Ha mejorado muchísimo la primera que estuve en Polonia, las carreteras eran infernales, ahora hay un montón de autopistas. Todo esto pues lo han hecho, pues evidentemente, empresas europeas, pero también algunas españolas, ¿no? Y digo, pero en Ucrania va a ser el copón, porque todo el este está destruido, con lo cual vais a tener allí unos negocios fantásticos que montar. Bueno, pues cuando empieza la reconstrucción, pues se reconstruye. Los heridos, si han sobrevivido, ya son ex heridos. Si te han metido un balazo aquí y mueres, te entierran. Si no te mueres, acabas superando las heridas. Igual te duele cuando llueve, bueno, eso nos pasa a todos, incluso a mí, hasta a mí, que no he sido nunca herido, también me duele algunos huesos cuando llueve, ¿no? A mi edad. Pero ¿qué pasa con los desaparecidos, ¿no? Y entonces pues yo empecé a hacer reportajes sobre desapariciones forzosas en Chile, en Guatemala, en El Salvador, en Argentina, mucho en Perú, en Colombia, en Afganistán, en Irak, en Camboya, hasta que en el año 97, cuando acabé de presentar Vidas Minadas, empecé a hacer un trabajo sobre desapariciones forzosas en 10 países del mundo, 6 latinoamericanos, El Salvador, Guatemala en Centroamérica, Colombia y Perú en lo que es el Pacto Andino, los países andinos, y luego Chile y Argentina en el Cono Sur. También lo hice en Bosnia, en Camboya, en Irak, y el epílogo lo hice en España. Y lo presenté en el 2011. O sea, estuve pues desde el 97 hasta el 2011, casi 14 años trabajando en este proyecto. Y en el 2011, cuando lo presenté, que tuvo muchísimo impacto en su momento, pues se hicieron 3 exposiciones al mismo tiempo, una en Madrid, otra en Barcelona, en CCB, y otra en el Museo de León, el mejor museo que había en ese momento en España. Me comprometí a seguir trabajando aquí en España, con la idea de presentar desaparecidos no sé cuándo. En el 2011 no lo anuncié, pero ya estaba pensando que quizás la mejor fecha podía ser el 17 de julio o el 18 de julio del 36. De hecho, ya quedan solamente 13 años y unos meses, ¿no? Y seguramente el 18 de julio del 36, cuando se conmemore 100 años del inicio de la Guerra Civil Española, este problema, este drama seguirá estando pendiente en España, incluido Cataluña. Cataluña hasta hace muy poco no se había abierto ni una sola fosa, ahora se han abierto algunas. Entonces llevo desde prácticamente el 2007 trabajando en Andalucía, en Castilla, en Aragón, en Madrid, en Galicia, aquí y allá, en fosas comunes. Y realmente es impresionante, ¿no? Porque claro, los huesos tienen un problema cuando aparecen, que cuentan todo lo que les ha pasado. Los huesos hablan. Si le han roto una pierna o un brazo con las torturas, la ruptura está ahí en el hueso. Si le han pegado un balazo en la cabeza y le han levantado la tapa de los sesos, ahí está la prueba. Si te han metido un balazo aquí y te han subido el paladar hasta la frente, también está. Lo digo porque son cosas que he visto. He visto a forenses llorando, pues han contado el paladar aquí arriba, ¿no? De un muerto. Lo que quedaba de paladar, evidentemente. Entonces, cuando en el año 36 nuestros coetáneos conmemoren, algunos celebren, otros conmemoren, otros analicen, otros reflexionen sobre la guerra civil, los 100 años de guerra civil española, yo les diré, bueno, ¿y qué estáis conmemorando si todavía está esto pendiente de solucionar?
en este país, o sea, los cementerios están repletos de fosas. Porque además es curioso, porque aquí no son desaparecidos clásicos. Los desaparecidos clásicos son las personas que fueron secuestrados casi siempre al amparo de la noche, como hacían los nazis, y son llevados a lugares donde son ejecutados y escondidos en lugares donde no se saben dónde están. Son los que no se conocen el paradero, esos son los desaparecidos. Pero aquí todos los desaparecidos, o la inmensa mayoría de los desaparecidos, no están en cunetas, están en fosas en los cementerios. Hay unos cuantos en cunetas, pero, durante la Guerra Civil se ejecutó a mucha gente. En las grandes ciudades como Barcelona y Madrid se ejecutaron de los dos lados, aunque a veces cueste entenderlo, ¿no? Pero la gente se enterraba, no los dejaban por ahí tirados en cualquier sitio, se cogía los cuerpos y se enterraba. Y en los pueblos más pequeños, pues sobre todo a partir del 39, cuando Franco ganó la guerra, la gente que era ejecutada y metida en los cementerios. En la parte civil de los cementerios, por ejemplo en Guadalajara o en Paterna, donde montaron fosas de 6 metros de profundidad, porque tenían que meter a 2.500 personas en un cementerio muy pequeño, ¿no? Donde por cierto está enterrado, seguramente encima de una fosa de la Guerra Civil, el protagonista de aquella famosa serie veraniega llamada Verano Azul, en el mismo cementerio de Paterna. Yo he estado allí muchas veces y siempre que voy por allí me suelo acercar a su tumba y pienso, joder, la gente que amó este personaje cinematográfico sabrá que está aquí, posiblemente su tumba encima de una tumba de la Guerra Civil Española. Bueno, entonces Desaparecidos es todos estos proyectos que yo llevo trabajando toda mi vida y que creo que es muy importante para entender hasta dónde llega, digamos, el impacto de la violencia de la guerra. Yo he conocido chicas, mujeres, jóvenes, que tenían 22 o 23 años cuando sus parejas fueron desaparecidas, que no han vuelto a tener jamás una relación amorosa. Bueno, y evidentemente una relación sexual. Y tienen hoy día 80 años, 70, 60. La gente que fue ejecutada en Guatemala a partir del 66, hace poco se murió la esposa de uno de los primeros ejecutados en Guatemala en el 66, de los que hay constancia y hay información, Atala Valenzuela, pues cuando su marido fue secuestrado y desaparecido, tenía 2 hijos pequeños. Una amiga mía muy querida, chilena, me lo confesó un día: jamás volví a tener una relación, no sé qué significa el amor, ni sé lo que significa el placer sexual desde los 22 años, porque no sé exactamente si estoy casada, si soy viuda, si estoy casada con un desaparecido, o que de repente una madre se tire de un piso 14 coincidiendo con el día que su hijo fue desaparecido. Estas cosas pasan. Entonces es un tema que deja aletargada a una sociedad, que destruye la moral y la ética, que hace que los más jóvenes sean engañados, porque no se les cuenta claramente lo que pasó en tu conflicto armado. Uno de los problemas principales del impacto de la violencia es que casi nunca se cuenta con claridad qué pasó. No hay gente, digamos, preparada para contarle a las nuevas generaciones por qué nos matamos en el 36 al 39, qué pasó entre el 31 y el 36, qué pasó entre el 39 y el 45 en Alemania, qué pasó en Polonia, qué pasó en Ucrania, qué pasó en Hungría. ¿Cómo es posible que el grupo nacional mayor que fue asesinado en Auschwitz fuese el húngaro? 430.000 judíos húngaros. ¿Qué pasó con los judíos que vivían en el oeste de Ucrania? ¿Qué pasó con los judíos que vivían en Letonia, Lituania y Estonia? ¿Cuál fue el comportamiento de la población polaca, ucraniana, letona, lituana y Estonia? ¿Qué hicieron los húngaros? ¿Qué hizo la población húngara? ¿Qué hicieron la población catalana? ¿Qué hizo la población en Barcelona? ¿Qué hizo la población en Madrid, en Zaragoza, cuando se ejecutaban a la gente? Todo esto forma parte un poco de la necesidad de saber y conocer, no de meter la historia debajo de la alfombra. Entonces, bueno, este es un trabajo que yo le tengo, cariño, es una forma de hablar, pero verdaderamente me ha costado muy pocas alegrías y mucha consternación.
un lugar donde he trabajado mucho ha sido en África. La verdad es que me gustaría tener una visión distinta a la que tengo de África, y de hecho me he prometido que en los 40 años que me queda todavía de vida, porque voy a vivir como hasta los 105 más o menos, me quedan 42 años para llegar, voy a visitar África con otro espíritu, ¿no? Porque he cubierto, por desgracia, empecé en Ruanda en el 94, viendo todo lo que fue aquel desastre, y luego he trabajado pues en conflictos extremadamente duros como Sudán, Somalia, Liberia, Sierra Leona, con muchos niños y niñas combatientes, Angola, Mozambique. Bueno, ha sido un poco tengo ganas de ver otras cosas, ¿no? No obstante, realmente África tiene esta imagen distorsionada. O vemos la África de los conflictos o vemos la África de los safaris, como si no hubiese un término medio, ¿no? Y es un error. O sea, Picasso no existiría sin la cultura africana. O sea, toda su obra, la obra de Picasso, está influida brutalmente por las esculturas africanas. Modigliani no existiría posiblemente sin la escultura y sobre el arte africano. La música, sobre la música ya no habría ni que hablar. O sea, toda la música importante del siglo XX tiene raíces africanas. O está hecha por africanos que llegaron como esclavos a Estados Unidos, o está bajo la influencia de África. O sea que África es un continente que muchas veces se queda un poco en la superficialidad del bambán o del león que ruge, ¿no? Entonces, a veces habría que digamos que tener una relación distinta, ¿no? Complicado. No obstante, yo voy a pasar brevemente un pequeño trabajo, un vídeo, un audiovisual de trabajos extremadamente duros que hice especialmente en los 90, aunque luego también trabajé en situaciones de reintegración, sobre todo de niños soldados. Trabajé en Sierra Leona con un misionero de Castuera, de Extremadura. Curioso, ¿no? Un misionero curioso porque sus dos abuelos, uno era franquista y el otro era republicano. Al franquista lo quemaron vivo en la plaza del pueblo, porque también quemaban. Los izquierdistas también quemaban y ejecutaban. Y el abuelo republicano se salvó casi de milagro, ¿no? Curioso, ¿no? Y quizás por esa visión que tenía de la dualidad de la guerra en su propia familia, acabó siendo un misionero que les interesó por las causas perdidas. Acabó estudiando abogacía, fue abogado, luego trabajó mucho con el Proyecto Hombre en España, fue a Estados Unidos, consiguió que niños del West Side y del Bronx acabasen en la universidad, hasta que llegó como misionero javeriano a Sierra Leona y se puso al frente de un proyecto durante 6 años en los que consiguió sacar de la guerra y rehabilitar, porque sacar de la guerra te quitan el arma, pero sigue siendo un problema serio, ¿no? Porque estás acostumbrado a matar y a conseguirlo todo con las armas, ¿no? Consiguió que el proyecto funcionase muy bien, ¿no? Y consiguió rehabilitar a muchos críos. Veremos algunas fotos suyas también. Vamos a ver si me aclaro.
Hablamos un rato. Bueno, ens hem quedat una mica sense paraules. Puedo seguir aquí si queréis toda la noche. Després de veure aquestes imatges. Has explicat moltes coses i per tant hi ha algunes preguntes que ja no te les faré, però sí que al principi deies acabo de venir de la guerra a Ucraïna i em pregunten qui està guanyant. De vegades també la visió que tenim de les guerres són els bons, els dolents, una visió maniqueísta. ¿Es muy fácil manipular la opinión pública? A ver, se supone que el ciudadano medio de un país avanzado, como es este, de una comunidad autónoma como es Cataluña, donde el nivel escolar es generalizado, donde no hay prácticamente analfabetismo, se supone que debe ser una persona documentada. Se supone que el ciudadano medio, a partir de los 18 años, o al menos a partir de los 16 años, que está ya, digamos, puede ser encarcelado si comete un delito, tenía que estar bien informado. ¿Cómo se informa uno? Pues uno se tiene que informar intentando llegar al máximo posible de diferentes fuentes de información. Esto es como cuando tienes que hacer un trabajo de investigación, ¿no? ¿Cómo me informo? Pues si soy un historiador, tengo que ir a buscar, digamos, los lugares originales de la información que quiero saber, ¿no? Si soy un médico, si soy un investigador, pues el ciudadano medio debería ser algo parecido. Evidentemente no quizás con la misma, digamos, dedicación, porque tiene que dedicarse a trabajar, a cuidar de su familia, a tener un salario, a tener sus vacaciones, a participar en unas buenas navidades, ¿no? Pero sería lo lógico. ¿Es lo que hacemos? Yo creo que no. Yo creo que tenemos un problema serio en un mundo en el que vivimos, que tenemos facilidad, y sobre todo en los últimos 10 años, 15 años con las redes sociales y con los utensilios que llevamos todo el santo día en el bolsillo para tener una calidad informativa, pero no la estamos aprovechando. Mañana, cuando esté con los chicos del instituto, les diré que los móviles que cuestan millones de muertos, los materiales como el coltan, o han costado millones de muertos en el Congo, millones de muertos, la guerra del coltan ha costado millones de vidas. Los móviles sirven para algo más que mandarse mensajes con falta de ortografía. Y lo puedo extender aquí, si quieres, más para machacarnos todo el santo día con WhatsApp. Para acá, WhatsApp para allá. Yo utilizo mucho el WhatsApp y además a mí me ha facilitado la vida, porque antes eran conversaciones interminables y ahora es: mando un audio de 1 minuto, me contesta y en 5 minutos solucionamos los problemas que antes necesitamos 1 hora para aclararnos, ¿no? Y además está todo registrado, con lo cual es más difícil que si has dicho algo, luego puedas decir que no lo dijiste. Pero en los teléfonos, o sea, hoy día tú te puedes sentar en el banco de la esquina y ver pasar a un chico de color y decirle: oye, discúlpame, ¿de dónde eres? Mira, yo soy del Sudán del Sur. Y cuando pasa para allá, antes de que se te active los prejuicios, se te active muchas veces mirar a gente de otros colores, de otras culturas, otras religiones de manera un poco en guardia, te metes en Sudán del Sur y a los 10 minutos tienes la información suficiente para entender por qué ese chico ha pasado delante tuyo, o esa chica.
ha pasado por allí porque huye de una guerra, huye de un conflicto, huye de la miseria por generaciones. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué haría yo si estuviese en su lugar? Pues lo mismo. Entonces, solamente haciendo ese pequeño esfuerzo ya tendría la posibilidad de evitar que mirases a estas personas de otras culturas con ojos, digamos, muchas veces vinculados a los prejuicios. Però com tu dius, circula molta circulació a la xarxa, hi ha molta informació, entre cometes, xenòfoba, intencionada, és a dir, que tan fàcil és, o com a mínim ho sembla, poder manipular la gent, escoltar determinats discursos que dius com és possible que aquesta persona que pot tenir uns estudis, anar a la universitat, tenir la possibilitat d'informar-se, però té un discurs tan esbiaixat, no? Mira, yo, si volviésemos a una sociedad predigital, incluso una sociedad prealfabetizada, si volviésemos al siglo XIX, pues podríamos entender que en un pueblo del Vallés, o un pueblo del Ampurdán, o un pueblo del Pirineo aragonés, hubiese gente que se informaba con el boca a boca porque no sabía ni leer ni escribir, y que evidentemente si el boca a boca era intencionadamente se utilizaba para manipular, fuese manipulado. Hoy día es que no hay ninguna excusa que valga. Si alguien realmente no tiene información, porque no quiere. Es que me da igual la edad que tenga. Es que me da igual, evidentemente vamos a trazar una lógica entre los ciudadanos, pero los ciudadanos pueden estar muy bien informados si acuden a una información de calidad. ¿Qué es la información de calidad? La información de calidad no es la que algunos creen que dan. O sea, yo a veces me encuentro compañeros que me dicen, no, es que yo trabajo en un periódico de referencia, y yo me descojono de risa cuando escucho esta tontería. Digo, un periódico de referencia que en el gobierno de tal fecha, le estáis haciendo el besamanos al gobierno de turno. Y no habéis investigado sus penas, sus cuitas, sus vergüenzas. Y en cambio, cuando vuestros amigos en el gobierno se han ido a la oposición, os habéis vuelto muy críticos con el gobierno nuevo, que no es el vuestro. ¿De qué vais? Y esto, vamos, esto se puede generalizar lo mires por donde lo mires. Al final, justificar todo porque las fake news, o sea, mentiras han existido siempre en el periodismo, siempre. Yo desde que tengo uso de razón periodística sé quiénes son los que mienten, cómo mienten. De verdad que tengo más información que el público en general, pero han existido siempre las mentiras. Lo que yo llamo fake news existieron de siempre, pero incluso páginas enteras en periódicos que eran mentira. Aquí pasa una cosa muy curiosa en Cataluña que quizás ustedes no sepan. En el año 98, La Vanguardia de Barcelona, bueno, no iba a nombrar el periódico, pero ya lo nombro igualmente. La Vanguardia de Barcelona recibió una llamada de la Generalitat de Cataluña por parte del señor Jordi Pujol, que en aquel momento era el hombre fuerte, el gran hombre a nivel incluso del Estado español. Evidentemente no llamó él, llamó gente de su equipo de comunicación para decirle: el honorable quiere una entrevista en la portada del diario el domingo. Entonces los periodistas dijeron: vale, muy bien. Vale, pues vamos a mandar un equipo y no hace falta que mandéis ningún equipo, os mandaremos la entrevista. Pero las preguntas, dicen, no hace falta que mandéis las preguntas. Y La Vanguardia recibió una entrevista desde la Generalitat, preguntas, respuestas. Entonces hubo una reunión, como La Vanguardia ha vivido décadas de las subvenciones, pues claro, tenían que publicarla, porque si no iban a tener problemas serios, ¿no?, con el poder de ese momento. Que también La Vanguardia fue incluso republicana, incluso fue española. ¿Sí? Algún se lo ha olvidado. Porque como es el periódico más importante de Cataluña, pues eso lo pongo. Si estuviese en Madrid estaríamos hablando de otros medios, no os preocupéis. Entonces, o sea, hubo una reunión, en la reunión había dos personas que yo conozco muy bien. Claro, ¿qué hacemos? Claro, poner entrevista, al final uno, muy ágilmente, se le ocurrió una gran idea y puso declaraciones recogidas por La Vanguardia.
Esto ha pasado aquí en un Estado democrático, un Estado avanzado, en la parte más avanzada del Estado español, que es Cataluña, y se la han envainado por delante y por atrás. O sea, imagínate tú que pasen estas cosas, ¿no? Entonces, es difícil que realmente se pueda creer en una prensa que es capaz de hacer esto. Yo tengo amigos míos del país que siempre les digo, cuando tengáis dudas, os vais a la hemeroteca y me buscáis una noticia crítica con Felipe González sobre el caso Gal. Yo la pago a precio de oro. O sea, todo lo que salió crítico con Felipe González sobre el caso Gal, que es gravísimo, terrorismo de Estado, lo hizo Diario 16. Te puede gustar, no te puede gustar Pedro J. Ramírez. A mí personalmente no me gusta. Pero en aquel tiempo era un tipo que permitía que los periodistas investigasen, y la mayor parte de los periodistas que han investigado el caso Gal fueron amigos míos, a los que yo respeto mucho, y investigaron, mientras que el periódico pro-socialista miraba hacia otro lado. Después ya llegó los otros al poder a partir del año 95 con la llegada de Aznar, y entonces se volvieron todos súper críticos. De golpe vieron que había que criticar al poder. O sea, durante del 82 al 96 o al 95 nos teníamos 13 años mirando hacia otro lado, y ahora nos da el ataque de crítica. Entonces esto ha pasado. Entonces, verdaderamente, a veces yo me encuentro con amigos y dicen, ¿y qué leemos? Ahora, por ejemplo, ¿qué leemos? Pues lee lo máximo posible. Yo tengo claro, cuando tengo que buscar información sé dónde ir, y cuando leo una historia, primero lo que hago, veo una historia publicada, miro quién la publica, y según quien la publique paso la página, vamos, porque me los conozco a todos, y sé quiénes son los que mienten, los que no mienten, los que se inventan historia y tal y cual. Entonces hay que buscar primero que los que creen que tienen la verdad articulada se empiecen a bajar un poco del carro. En verdad no existe una verdad única, las verdades son distintas, los puntos de vista son distintos, en conflictos sociales hay muchos... No hi ha bons ni dolents. ¿Cómo? No hi ha bons ni dolents en una guerra. Bueno, en una guerra, Croacia empezó en el año 91 siendo los buenos de la película, las víctimas de la violencia por parte del ejército federal yugoslavo con Milosevic a la cabeza. En 91, yo estaba allí viendo la guerra, a los pobrecitos croatas que te invitaban que llegases a las primeras líneas de combate, que te protegían, que te daban botellas de rakia, que es el aguardiente balcánico, para pasar el frío por las noches. Y en el 95, cuando lanzaron la ofensiva Tormenta contra la Krajina, impidieron el paso de la prensa, mataron a quien les dio la gana, expulsaron a la población ortodoxa y se pasaron a ser los buenos chicos del 91 a ser los criminales del 95. Que es un poco lo que le puede pasar incluso a Ucrania ahora, que ha pasado a ser las víctimas, a que como siga todo esto al ritmo que va, igual se convierten luego en los verdugos. Entonces, por ejemplo, coges otro país, en Siria. En Siria empezó todo con una primavera árabe, después llegaron los que estaban en contra del gobierno de Assad. El gobierno de Assad fue fortalecido con los iraníes y los rusos. Después llegaron los integristas radicales, y al final todo el mundo quería quitarse a los integristas radicales a que fuera a bombazo limpio. Y cuando entraban en los barrios donde vivían los integristas, lo machacaban todo. Mataban a mujeres, a niños, que eran las mujeres y los niños de los integristas radicales, pero que eran integristas radicales. En el año 45, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los ustachas croatas, que eran peores que los nazis católicos, el régimen ustacha, los ustachas huyeron, entraron en Austria, y órdenes de Churchill les pararon los pies y no los permitieron entrar en Austria, para que los titoístas, los partisanos de Tito, los masacraran en venganza por todas las brutalidades que hicieron los ustachas, que fueron muchas, fueron crímenes de guerra, incluso genocidio contra los ortodoxos serbios. Entonces la guerra, al principio parece que el guión de la guerra es el que empieza ganando puede acabar perdiendo, y el que empieza siendo el bueno acaba pudiendo ser el peor. I en aquestes imatges que ens has mostrat, moltes són danys col·laterals, que a mi aquesta paraula o aquesta expressió sempre m'ha semblat que danys col·laterals realment acaben sent les pròpies conseqüències de la guerra, ¿no? ¿Qué n'opines tu? Perquè veig que somrius quan sents la paraula danys col·laterals. Hace 2 años me dieron un premio importante, bueno, a mí, al equipo de Vigo y Soto Díaz, habíamos hecho unas historias sobre
sobre las víctimas de la guerra civil y nos dieron el premio Rey de España, ¿no? Bueno, se llama así, yo no tengo la culpa, pero es un premio prestigioso. De hecho, yo tengo dos premios Rey de España, uno como fotógrafo y otro como trabajando para la radio. Además es un premio que lo da la agencia EFE y para ganarlo tienes que ganarle a todos los medios latinoamericanos en cada especialidad. O sea, es muy difícil ganarlo. Es más fácil ganar cualquier premio que dé la Generalitat o el Estado español que el premio Rey de España. Con lo cual yo siempre tengo un respeto porque me han dado el premio a mí cuando hay una radio magnífica en Colombia, en México, en Argentina. Tengo que ganarle a todos estos, ¿no? Entonces me encontré ahí a un tal Borrell, ¿no? Que aquí creo que tiene muchas simpatías en Cataluña, y que en esos momentos no era todavía ni siquiera comisario de Exteriores de la Unión Europea. Y está un mayorcito ya, ¿no? Además, últimamente aparecía vestido de soldado que se quería ir al frente de Ucrania. Que la verdad es que ha perdido el... Entonces yo me acerqué a Borrell, que vino muy cariñosamente a felicitarme, porque nos conocemos hace muchos años, al final la edad hace que te conozca, y me acerqué y dije, Josep, ¿te puedo comentar un tema? No te lo tomes a mal. Sí, Gervasio. Digo, mira, te ruego encarecidamente que cuando tengas que vender armas españolas no utilices esa frasecita en la que dices que las armas españolas son tan perfectas que no producen víctimas colaterales. Como yo estaba preparado, porque sabía que me iba a decir, no, yo eso nunca lo he dicho. Yo tenía preparada la entrevista en el móvil, porque sabía cuál iba a ser la respuesta suya, me la conozco de memoria, me conozco su manera de pensar, y dice, yo Gervasio eso lo he dicho. Digo, mira, le hablo la entrevista en El País, o sea, en tu diario de cabecera, porque tú eres del País, ¿no? Claro, como socialista debe ser del País, no puede ser del mundo, tiene que ser del País, solamente lees El País. Por la mañana te levantas el domingo por la mañana y te vas a comprar los churros, y lees El País en vez de estar enrolladísimo con tu mujer. Me gusta decirle, en vez de irte a comprar churros y comprar El País o el periódico de turno. Y digo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Pero esto, digo, no, esto está claro, mira que lo firma esto. Tú lo dijiste tú. Las armas siempre matan y no hay víctimas colaterales, hay víctimas. ¿Qué es eso de víctimas colaterales? ¿Qué circo es este? ¿Qué es eso de que las armas españolas son tan perfectas, se han perfeccionado tanto que solamente matan? ¿A quién matan? ¿A la rata que va por las cloacas? ¿A quién mata? Incluso aunque esté matando, o sea... Entonces, víctimas colaterales, todo es un fondo de palabrería, de palabrotas, porque son palabrotas de insultos, porque llamarle a una víctima colateral es un insulto, que debería estar absolutamente prohibido por el Código de Justicia, ¿no? Me parece alucinante que se pueda llamar colateral a gente que tiene la desgracia de sufrir la guerra bajo bombas y muchas veces sin saber por qué. Mira, yo, una de las preguntas que llevo haciendo desde hace 40 años, cuando llego a un sitio, lo he hecho en Ucrania también, ¿no? Disculpe, señor, ¿por qué está su país en guerra? Y el 90% de la gente no tiene ni la más remota idea de por qué está su país en guerra. Lo único que te dicen es que yo estaba aquí, tranquilo, y de repente llegaron unos por aquí y otros por allá, empezaron a tirar bombas y me cogieron en medio. No saben, o sea, no saben por qué van a quedar mutilados, por qué van a quedar heridos o por qué van a morir. No saben las razones. En cambio, a miles de kilómetros hay gente haciendo negocios desde el primer minuto de la guerra. Desde el primer minuto de la guerra. Empresas armamentísticas, gobiernos, bancos, cajas de ahorros, etcétera, etcétera. Entonces, llamar colateral a una víctima me parece una falta de respeto a la humanidad. Parlant de la professió, tu comentaves que per tu un bon periodista és una persona que ha de ser curiosa, empàtica. En el cas d'un corresponsal de guerra, que no ha de tenir por al risc o que ha d'estar basat a conviure diàriament amb la mort. Segurament que t'ho han preguntat 1000 vegades, no? Com pots dia a dia suportar aquest dolor si al final un s'acaba immunitzant o realment per tu la denúncia és el motor que et fa continuar? Mira, yo soy periodista, que ya sé que es una palabra desvalorizada, pero sigo creyendo en el periodismo. Para mí el periodismo es tan importante para una sociedad como la educación y la sanidad. Si los ciudadanos tenemos un problema sanitario, protestamos y montamos un cisco
en el centro médico si no nos dan hora, o montamos un lío cada vez que nos meten un micro. Si nuestros hijos son maltratados en la escuela, también protestamos. Deberíamos protestar por lo mismo si nos maltratan periodísticamente hablando. Tenemos que protestar, llamar a los medios y decir, oye, ¿de qué coño vais? ¿A qué os dedicáis? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cómo nos estáis contando este tema en 30 segundos, en un minuto, en una cola de telediario? De lo importante que es esto. Porque estáis todo el día llenándonos los informativos de basura pura y dura, y no entráis en los temas más en reflexión. No se trata de que todos los días hablemos de Ucrania, pero el día que hablemos de Ucrania, hablemos de Ucrania. Coño, dediquemos 15 minutos a analizar seriamente, y luego incluso ponemos un documental posterior, o metemos después una mesa redonda de expertos, no de gente, de todólogos, que esos son todos los problemas serios, ¿no? La todología, que es una ciencia en este país, en la que de repente te encuentras gente que te pone a hablar, es cátedra. Pero es que además lo más curioso es que a mí me ha pasado, yo he estado en sitios donde estaban pasando cosas fuertísimas, y como tenía un mal sonido porque la transmisión era complicada, resulta que estaba hablando gente, y yo decía, pero estos tíos ¿de qué hablan? ¿Estas tías de qué hablan? Si no tienen ni la más remota idea de lo que está pasando aquí. Y tú estabas ahí en un segundo, eras como estabas ahí esperando a sustituir a alguien, ¿no? Que te dicen paso, ¿no? Porque estás escuchando una cantidad de chorradas. Yo, que soy poco dado a la diplomacia, casi muchas veces entro y claro, en el primer minuto... Encara et conviden, ¿eh? No, el primer minuto, pues hay gente que la pongo en su sitio. Le digo, mira, disculpa, lo que acabas de decir me parece que no es cierto. O sea, soy un poquito educado, pero lo que me pide puedo decirle, pero ¿de qué coño vas? ¿Qué estás contando? Lo que estás contando no tiene nada que ver con lo que está pasando ni aquí ni allá. Entonces, hay que... Insisto, hay que tener una buena cultura periodística. Yo creo en el periodismo. O sea, a mí cuando me dicen, no, es que tú eres un periodista humanitario, yo no soy, o sea, yo cuando critico la venta de armas españolas, o la venta de armas catalanas, o la venta de armas vascas o aragonesas, no las critico porque sea un pacifista. Y me gustaría que viniese un presidente de gobierno, Sánchez ahora, el siguiente o el anterior, y que dijera, a ver, señores, dejémonos de rollos. Las armas es un grandísimo negocio. ¿Le vamos a permitir que los franceses, los ingleses, los estadounidenses, los rusos nos quiten el negocio? Cuando podemos montar buenas fábricas de armas y tener a nuestra población con menos paro, además son puestos laborales de alto nivel económico, que lo vendan de esta manera. Pero que lo que no puede hacer es que Zapatero venga, por ponerte un ejemplo, Zapatero, el apóstol de la no violencia, el hombre que habló de la alianza de civilizaciones, todo el día hablando de paz y paz y paz, instrumentalizando la palabra paz, usando la palabra paz, y utiliza la palabra usar como la utilizaban los niños soldados en Sierra Leona. Ellos usaban a las niñas y a las mujeres, es decir, las violaban. O sea, el señor Zapatero violando la palabra paz y luego sextuplicando la venta de armas españolas. Cuidado. Entre el 2004 que llegó y el 2011 que se marchó, se sextuplicó la venta de armas españolas. ¿Qué es sextuplicar? Para entendernos. ¿Se acuerdan de la tabla del 6? ¿La repetimos o no hace falta? Bueno, pues si vendemos 400 millones de euros en armas en el 2004 y vendemos 2.400 millones de armas en el 2011, son 6 veces más. 4 por 6, 24. La tabla del 6. Entonces, esto es lo que hay que hablar. ¿Qué es esto? ¿Qué circo es este? Entonces, yo soy periodista. Cuando me ponen al lado periodista humanitario, periodista pacifista, me pongo de los nervios. Me pongo de los nervios porque yo no soy eso. Yo lo que digo es simplemente, por ejemplo, me dan un premio. No, es que... me acuerdo una vez que me vino un alto cargo en la época, me dieron el premio Ortega Gasset y bueno, la verdad es que hice un discurso, la gente se quedó muy sorprendida, pero yo ya había hecho discursos durísimos. El primer discurso durísimo que hice fue cuando me entregaron mi primer premio, que fue la Asociación de la Prensa de Aragón, en Zaragoza. Y mientras que estaba hablando, iba viendo desfilar a toda la plana mayor de Izquierda Unida y de comisiones hacia la calle. Porque claro, les di donde más le dolía, les decía, vamos a ver si os lo metéis en la cabeza. Milosevic no es comunista. Milosevic es un dictador. Es un asesino. Es un tipo que se ha quitado el traje de comunista porque ha sido el más listo de la clase. O sea, todos los jefes de las antiguas repúblicas socialistas yugoslavas eran comunistas. Era partido único.
el presidente de Eslovenia, el señor Tuđman de Croacia, el señor Milosevic, el señor Izetbegovic, el señor que gobernaba Montenegro, eran todos comunistas, era partido único. El más listo de la clase fue aquel que dijo, el comunismo se ha acabado, con varios años de antelación, y se cambió el traje y se lo colocó el traje de ultranacionalista, y decidió que donde había un serbio, eso era Serbia, un serbio ortodoxo era Serbia, y echó adelante una maquinaria infernal que acabó con un desastre tremendo en los Balcanes, ¿no? Entonces, ¿vosotros de qué vais? Aquí defendiendo a Milosevic. Es como los que defienden ahora a Putin. Disculpen. Yo soy súper crítico. O sea, yo el otro día dije claramente que la guerra con más censura que he cubierto en mi vida es la guerra actual en Ucrania. Y yo estaba en el lado ucraniano. Y hablo de censura, clarísima. Pero con el lado ruso es imposible trabajar. Entonces, yo le llamo las cosas por su nombre. Entonces, ¿de qué vais? Es que yo veo todavía a Putin como si Putin era el jefe de la KGB. ¿Pero de qué vais? Si Putin en su vida fue comunista. Pero aunque tengáis todavía esa idea en el interior de vuestro corazoncito, en el lado izquierdo del corazón, una idea de la historia que no sé de dónde la habéis sacado, Putin nunca fue comunista. Es un tipo muy listo que después de controlar la KGB, es decir, los servicios secretos rusos, llegó al poder y el tipo ha sido capaz de establecer pues una hoja de ruta. Que hay gente que está de acuerdo y gente que no está de acuerdo, pero llamemos las cosas por su nombre. Entonces, realmente, cuando hablas de este tipo de cosas, de armas y de historia, estás intentando que la gente entienda que hay que ser mucho más crítico, siendo periodista o siendo ciudadano. Los ciudadanos no podemos quedarnos tranquilamente mirándonos el ombligo, que es que es muy difícil. Claro que es difícil. Si no lees, si no estudias, si no interpretas lo que pasa, si no escuchas debates, si el WhatsApp solamente, si el teléfono es para mandarse WhatsApp con falta de ortografía, ¿no? Pues entonces es difícil que puedas mejorar tu idea de lo que pasa en el mundo. Encara tens fe en la raza humana? A ver. No, en las guerras se ve lo peor del ser humano. O sea, yo no he conocido a casi nadie que prefiera morir antes que matar. O sea, aquí podemos creer que nosotros no haríamos tales cosas. Yo me acuerdo en el año 93 estuve en el inicio del juicio contra un chiquillo de 22 años, Boris Lagerat, que estaba siendo juzgado en Sarajevo. Durante 3 horas el fiscal detalló lo que había hecho este chiquillo. 3 horas, mi traductor. Entonces yo, cuando llevaba media hora, dije, estoy delante de lo que es un monstruo. Y como tenía delante un monstruo, tenía delante el mal absoluto, intenté fotografiar el mal. Y al final conseguí una expresión de cara un poco así atemorizadora, de un chaval de 22 años. Pero me pongo delante de cualquiera de vosotros 3 horas sin que te muevas de aquí, también te saco la foto aquella de cuando te vea tu madre o tu esposo o tu hijo te diga, mamá o querida, ¿quién te ha hecho esta foto? Tu enemigo, ¿no? Lo puedo hacer también. Cuando acabó de hablar este fiscal, llegó la defensa, porque era un juicio. Y en la defensa, todos los familiares, los amigos, los vecinos de este muchacho de 22 años aseguraban que este chico antes de la guerra no había matado una mosca. Era el mejor ciudadano, el mejor compañero, el mejor amigo, el mejor vecino, el mejor hijo, el mejor hermano, el mejor... Todo era buenísimo, no había hecho nada. Era más gris que la pared. No había hecho nada ni importante ni sin importancia. No había hecho nada malo, nada. Pero entre mayo-abril, va bien mayo del 92 y noviembre del 92, se cargó a 14 mujeres después de violarlas, incluidas algunas niñas. Y era un ser humano como nosotros. O sea, yo he conocido muy poca gente que prefiere, insisto, morir antes que matar. La inmensa mayoría de la gente que he conocido en una zona de conflicto prefiere matar antes que morir. Que no es que esto tenga que ser un pecado mortal, simplemente es pura supervivencia. O sea, a mí me dicen, ¿prefiere morir o prefiere matar? Yo, con todo mi respeto, prefiero matar, ¿no? Entonces, todos preferimos matar. Y todos vamos a matar. Muy rara vez es la persona que se sacrifica. Los niños soldados, que eran bastante menos cínicos que los adultos, cuando se les preguntaba ¿por qué mataste a tu padre y a tu madre?
porque su primera misión era regresar a sus aldeas para cargarse a sus progenitores. Y era una estrategia de guerra fantástica. Matabas a sus progenitores y convertías el grupo armado en la única familia que les quedaba. Con lo cual, a partir de ese momento, ha cumplido órdenes sin rechistar. Fantástica. Desde el punto de vista de lo que es la guerra, la violencia, el que lo pensó fríamente era un genio. Matas y consigues que esa persona se convierta en muchas veces el lavado de cerebro, ¿no?, que se hace con los grupos ideológicos o los grupos armados. Entonces te decían, es que si no hubiera matado a mis padres me hubiera matado a mí. Segunda estúpida pregunta. ¿Cómo sabías que te iban a matar? Porque al compañero que se negó minutos antes le pegué yo un tiro y luego maté a sus padres. Y el siguiente era yo. ¿Qué le vas a decir a ese niño? No, no se mata, está prohibido matar, es pecado. No jodas. O sea, ¿qué haría yo en su lugar? Lo mismo posiblemente. Entonces, en las guerras, cuando todo se desmorona, aparece lo peor del ser humano. No hay reglas, no hay leyes, la impunidad hace que la gente crea que no va a ser nunca perseguida. Por eso es tan importante recoger todas las pruebas de los crímenes cuando se producen, ¿no? Guardar la custodia de las pruebas, porque algún día puedes juzgar a los culpables y la única manera de que no se pueda repetir es juzgando a los culpables. Entonces, no es que no crea en el ser humano, es que... ¿Creus que es capaz de hacer el ser humano? No, lo que yo creo es, yo soy realista, yo creo que cuando las cosas se ponen muy feas, todos intentamos sobrevivir. Pasado en España, durante la Guerra Civil Española, pues hubo gente que mató, pero para mí, en las matanzas no solamente son culpables los que matan, también son culpables los que señalan, los que jalean, los que aplauden, y también son culpables los que miran hacia otro lado. Al final de la guerra lo difícil es encontrar inocentes. Incluso en alguna guerra ni siquiera son inocentes los niños, porque yo he visto niños de 12 años comandando grupos armados. 12 años. Y no eran los scouts. Entraban a las aldeas a violar, cortar brazos, cortar lenguas, asesinar, quemar cosechas y hacer lo que les daba la gana. Comandados con niños de 12 años o 13 años. Entonces, o entendemos la dinámica de la guerra, o realmente creemos siempre que... una vez me acuerdo que estaba con un grupo de niños soldados en unas fotos y había ahí un grupo de estudiantes de cuarto de la ESO y uno de los chicos dijo, yo nunca mataría a mi padre. Y le dije, sí, aquí en Zaragoza a las 5 de la tarde de un día precioso como hoy. En Sierra Leona es que no hay alternativa. Ahí no te pregunto, oiga, disculpe, piénsese usted, ¿quiere matar a su padre o prefiere no matarlo? No, así no funcionan las cosas. Y incluso cuando tú lees un poco las historias de los supervivientes de los campos de exterminio de la Segunda Guerra Mundial, los sobrevivientes sobrevivieron, ¿por qué? Porque eran más fuertes, joder, porque eran más listos. Bueno, porque posiblemente hicieron cosas que no pueden contar, pero que tienen muchas veces que ver con la colaboración. Los ordencomandos, los que hacían el trabajo sucio en los campos nazis eran judíos. Eran los que estaban ordenados como sondercomandos y eran los que se les decía, ¿usted quiere vivir 6 meses más? ¿O quiere vivir un poco más? Pues ala, usted es el que tiene que acompañar a los chicos, a los niños al crematorio. Y luego tiene que quitarle los dientes, cortarles el pelo, y había gente que yo lo hubiera aceptado. Si a mí alguien me determina que o me voy al crematorio o vivo 6 meses más, pienso que son 6 meses en el que puedo sobrevivir, incluso puedo escapar, y yo lo haría. Porque tengo yo ahora que criticar a alguien que ha hecho lo mismo. Entonces, no es que no tenga confianza en el ser humano, es que cuando se produce la devastación, el ser humano, como lo conocemos aquí, jovial, maravilloso, si a veces incluso en cualquier conflicto de intereses sociales o en un impacto de una tensión social, se desparrama los odios, la violencia. ¿Cuántos grupos de WhatsApp se han destruido? Yo tengo compañeros en Tarragona que cuando vamos a reunirnos para una casotada te dicen, no se puede hablar de política.
se ha tenido que hacer un grupo, teníamos un grupo de amigos del instituto. Éramos amigos desde los 14 años, somos amigos de los 14 años. Han pasado 63 menos 14, que tenemos que ir todos 63 años, 62 años, 64, han pasado 50 años, medio siglo. Y hemos tenido que hacer el grupo del que se ha ido borrando gente, porque bueno, pues al final era un grupo, el que tenía más influencia era de un lado y se arrastró a que se fueran todos los del otro lado, y hemos hecho un grupo segundo solamente para eventos, en la que no se puede hablar de política, solamente eventos. Bueno, entonces a mí a veces me dicen, oye, que no se puede hablar de política. Oye, ¿qué me estáis contando? Si yo no hablo de política, si yo vengo de Ucrania. Si queréis hablar de Ucrania, ¿a mí qué me estáis contando? Sois vosotros los que habéis montado estos saraos y os empezáis a insultar aquí. ¿A mí qué me estáis contando? Y uno se va, otros se vienen, ¿no? Esto con un conflicto, digamos, doméstico e incluso en el que no ha habido sangre. O sea, que no ha aparecido la gente pegándose tiros, ¿no? Y pasan cosas acojonantes. Pero cosas, a ver, aquí todo el mundo se lo toma un poquito así a guasa, pero si empezamos a analizar cosas, yo tengo mucha gente conocida en Cataluña, mucha gente conocida, ¿no? Y claro, ha habido momentos de que la tensión ha desarrollado. De hecho, amigos míos que conocían los Balcanes, al principio decíamos, cuidado, que en la desintegración de Yugoslavia no empezó a tiro limpio. Primero empezaron el colapso social, digamos, las tensiones, las tensiones entre las comunidades, se empezaron a resquebrajar los puentes de convivencia, hasta que los puentes de convivencia se destruyeron, y entonces empezaron los tiros. Y todo eso no pasó de la noche a la mañana, hubo un intervalo de 3 o 4 años de tensiones, hasta que de repente todo reventó. O sea, no se entiende el 91 sin el 89. Me voy a poner aquí ahora a hablar de determinadas cosas, pero hubo cosas que ocurrieron que cuando se analiza la historia saben muy bien qué podía haberse evitado si en aquel momento la Comunidad Europea, insisto, porque son los máximos responsables de todo el desastre balcánico, son ellos, los gobernantes europeos, hubieran cogido y hubieran llamado a Belgrado y hubieran dicho, disculpa, o te callas o te barremos a bombazo limpio. Mataremos unos cuantos, pero vamos a evitar las 5 guerras que van a venir. Y no lo hicieron. Bueno, los ingleses por aquí, los franceses por allá, los alemanes, cada uno con sus interpretación de lo que tenía que ser aquello, hasta que todo saltó en 1000 pedazos. Y cuando ya intentaron echar mano, ya se había producido la hecatombe, ¿no? Per desgràcia, Gervasio, deies que de moment no pensaves jubilar-te. Jo crec que tens feina per anys, si vols continuar. Ha estat un plaer realment conèixer les teves experiències. Ja ens hem passat una mica de l'hora, però pràcticament són les 8. Voy a empezar a Francia-Marruecos, que además aquí hay mucha comunidad marroquí. Hay mucha, ¿sí? O sea, es que, hostia, imaginaos que... O sea, yo voy totalmente a favor de Marruecos. A ver, porque yo creo que además es que Francia que gane 2... O sea, a ver, yo voy a favor de Marruecos y quiero que gane Argentina. O sea, yo ya aquí me pongo... Sí, que guanyi un país africà estaria bé. Sí, pero es una final entre un país latinoamericano y un país africano, será de la historia, está clarísimo. Que gane Francia 2 campeonatos seguidos, eso puede ser inaceptable, ¿no? Nada más indigerible. Entonces vamos a ponernos en... Pero bueno, si gana Francia, si gana Marruecos, no, aquí no pasa nada. Aquí no ha pasado casi nada, ¿no? Estos días, ¿no? No. En general, la relación de los marroquíes con las comunidades de aquí son más tranquilas que en Francia o que en Bélgica. En Bélgica, cuando ganó Marruecos a Bélgica, se lió la gorda. Sí, esperem que no. Bueno, y la última vez que jugó Francia, hoy lo estaba leyendo, la última vez que jugó Francia y Marruecos en París, el himno de la Marsellesa fue recibido con un silbido impresionante, pues estaba repleto de marroquíes. O sea, eso fue en el 2007. Cuidado, ¿eh? Doncs avui partit de màxima atenció. Bueno, Álvaro, vamos a ir a ver el partido, ¿no? Sí. ¿Te gusta a ti el fútbol o qué? Vamos a buscar un bar donde haya marroquíes y franceses. Y nosotros ahí en medio, la línea. Li agrada, li agrada. Està amb el clima bèl·lic. Os voy a contar una anécdota buenísima. Cuando yo estoy en Cataluña y hay un Barça Madrid, me voy al bar más barcelonista y me pongo al lado del Madrid. Y cuando estoy en Madrid, me voy al bar más madridista y me pongo al lado de Barcelona. Y además entro quitando.
Madrid. Ya es veu que t'agrada. O sea, a ver, luego digo, es que es una broma, tranquilos, antes de que empiece la gente a tirarme los trastos. Bueno, va ser un plaer realment. Jo suposo que el públic coincidirà amb mi i esperem veure aquests treballs que estàs preparant al Palau Robert, dius l'any que ve, el podrem veure? Perfecte. A ver, el proyecto de Vidas Minadas, verdaderamente yo creo que mi intención es hacer una especie de libro final, aunque puede ser que un día haga Vidas Minadas 50 años, también está en mi calendario, pero creo que es recoger un poco un montón de trabajo. Es que va a haber cosas muy emotivas. Pero claro, es que yo he estado en más partos de Sofía que de mi mujer. Yo tengo un hijo y he estado en 2 partos de Sofía. O sea, sus 2 hijas, Ana María y Gervasito, los he visto nacer. O sea, Ana María me pasó una cosa muy curiosa, con esto acabo. Yo llegué a Mozambique, a Maputo, de casualidad, porque me habían quedado 3 semanas libres. Digo, ¿qué hago? Me fui a Maputo y llegué al pueblo donde vive Masana, donde vive Sofía. Me la encontré embarazada de 9 meses y ese día se puso de parto. Y su pareja de entonces no estaba por ahí de juerga. Al día siguiente casi lo mato. Y fui yo quien la llevó al hospital, quien la acompañó. Me dijeron, está de parto, tienes que llevarla al hospital. La llevé a acompañar y estuve con ella hasta... Yo fui la que le dijo a los médicos, oye, venir porque está saliendo la cabeza. O sea, y me acuerdo que nació muy rápidamente. Tengo unas fotos y unos vídeos alucinantes del nacimiento. Y ahí hablando con ella, pasó de tener un calor tremendo a tener un frío tremendo. Además, los mosquitos de la malaria dando vueltas, ¿no?, por allí. Y le dije, ¿qué nombre le vas a poner? Y me acuerdo que le dije, ¿por qué no le pones, es que no sé qué poner? Le digo, ¿por qué no le pones Ana o María? Ana, como tu hermana que murió de SIDA, que era tu hermana favorita, o María, tu hermana pequeña que murió en la explosión. Y al día siguiente fui a buscar a sus hijos, los llevé yo al hospital para que vieran a su madre con la nueva bebé. Me dijo, ya sé el nombre, Ana María. O sea, que fue como bonito. Y luego encima le pone el último nombre, Gervasito. O sea, he visto 2 partos de Sofía y solamente un parto en mi casa. O sea, bueno, de la guerra a la vida. Exactamente. Moltes gràcies. Gràcies.